Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy, en plena pandemia, nos acompaña el doctor Hugo Casanova Cardiel. Hugo es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y es también el director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, y acaba de coordinar la edición, es el editor de un libro interesantísimo con más de 40 ensayos precisamente sobre la pandemia y la educación. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Luis, pues buenas tardes, muchas gracias por la convocatoria. Es un gusto para mí estar siempre con ustedes y con el auditorio. Muchas gracias. Hugo, en la presentación de este libro tú ubicas lo que ha significado para la educación en el mundo esta pandemia. No hay un antecedente al que podamos echar referencia en lo que significa en su impacto educativo. Sí, en efecto, una de las cuestiones que consideramos para la confección de este trabajo es que de manera inédita e insólita, en este 2020 se han visto cerradas las puertas de miles de establecimientos educativos y se han limitado las actividades de un promedio de 1.215 millones de estudiantes de todos los niveles. Estos son datos de la UNESCO y es algo verdaderamente inédito, porque es cierto que en otras situaciones calamitosas, en el propio país, en México, hemos visto cerradas las escuelas en la pandemia del H1N1 hace 10 años. Ha habido condiciones de guerra en otros países, desastres naturales, pero una condición de cierre mundial es algo que verdaderamente nos llama la atención y es, entre otros motivos, ahora hablaremos un poco más de eso, es el factor que nos motivó a reunirnos y a pensar juntos este fenómeno social que estamos viviendo. Uno de los primeros hechos que aparece en la agenda alrededor de educación y pandemia es la necesidad, y no sé si virtud, pero por lo pronto la necesidad de transitar de las clases presenciales, que es el corazón de nuestro proceso educativo en casi todo el mundo, salvo excepciones, a la educación, ya sea a través de la televisión, ya sea a través de las computadoras o de los teléfonos inteligentes, con todo lo que eso significa en países como México, donde hay una gran inequidad en el acceso a estos recursos informáticos. ¿Ustedes qué encontraron? En efecto, Luis, este es un tema que nos ha preocupado porque parecería en principio que la educación, que la escuela, que el hecho educativo es transferible y es movible a cualquier dispositivo y a cualquier lugar. En la lógica de las decisiones, no solamente en México, en el mundo, este es el criterio que ha sido utilizado. Se mueve de un lado a otro y no importa. Es más, la figura del maestro queda un poco prescindible, la figura del aula queda un poco prescindible y todo se cambia conectando en un diferente lugar la educación. La mayoría de los trabajos han señalado, este es un fenómeno transversal a lo largo del libro. La mayoría de los trabajos coinciden en que no es una ecuación tan simple. Moverse a un ambiente digital, a un ambiente de virtualidad, no es una cuestión que se puede hacer en automático. Hay una serie de condiciones estructurales que están relacionadas con esa posibilidad, con esa imposibilidad de transferir de manera simple de un escenario al otro, de una plataforma
que puede ser la plataforma, el pizarrón, el GIS y el pizarrón, a una pantalla y a los cables y al mundo digital que esto implica. Y por supuesto que nos hemos dado cuenta, esto, y lo han hecho diversos estudiosos de la educación, prácticos de la educación, los maestros, que el tema de las tecnologías está también atravesado por el tema de las brechas de todo tipo. Las brechas sociales, en primer lugar, las brechas económicas, las brechas culturales y en este territorio las brechas digitales. Hoy, como nunca, sabemos y se hace patente que este mundo está terriblemente dividido entre los que tienen y entre los que no tienen. Y uno de los productos que hoy caracterizan al mundo de propiedades es el mundo de la computación, el mundo digital. Entonces, cuando se parte de una inequidad estructural en términos de acceso al ámbito digital, lo que tenemos claro es que la educación que se transmite por esas vías va a tener esa misma característica de desigualdad, de inequidad y de asimetría. Y eso está inserto en muchos de los trabajos, Luis. Usualmente se piensa que los niños y los jóvenes pasan mucho tiempo en la red, con juegos en sus teléfonos o en sus computadoras, mandándose mensajes, etcétera, etcétera. Pareciera ser, por lo que concluyen algunos de los estudios del libro, que esas habilidades digitales no necesariamente se traducen en automático a habilidades para la enseñanza, para aprender lo que es una lógica escolarizada. ¿Es así? Sí, a mí me parece que se ha magnificado la condición de habilidad de los jóvenes hacia el mundo digital. Parecería, hoy se dice nativo digital, como si de verdad quienes forman parte de esta generación pudieran penetrar de una manera automática a ese mundo. Y no es cierto. Una de las condiciones que hemos visto es que las habilidades lúdicas del mundo digital no son absolutamente transferibles al mundo de la enseñanza-aprendizaje, al desarrollo de otras habilidades que requieren otros estímulos, que requieren otra interacción. De hecho, ahí encontramos una de los temas que nos preocupan, que esta pretendida continuidad pedagógica no se da de manera automática. Estamos preparados, tenemos una formación, tú y yo, y los profesores que nos escuchan y los niños, para interactuar en aulas, para interactuar en espacios, digamos, tradicionales, por adjetivarlos de alguna manera. Esta interacción que se establece a través del mundo digital tiene un sentido artificial, tiene un sentido incipiente. O sea, no sabemos todavía, no conocemos de manera suficiente estas herramientas. Hacemos nuestra mejor voluntad, los maestros estamos allí pegados, los niños, sus padres están ayudando en toda esta empresa, pero no ocurre de una manera automática. Estamos aprendiendo. Y ahí tenemos el tema, por ejemplo, de la evaluación, que algunos dicen, pues vamos a revisar ahora qué aprendieron. De contenidos muy difícilmente se pudo haber aprendido algo. Se han aprendido otras cosas. Y esto lo hemos hablado tú y yo en otro momento. Por ejemplo, ¿qué, Hugo? ¿Qué crees que se han aprendido en estas circunstancias? La pandemia nos ha enseñado que somos sujetos sociales vulnerables. Eso a mí me parece que hemos visto, los niños están viendo a sus padres padecer, están viendo a sus tíos padecer, están viendo la enfermedad, están viendo cómo la ciencia se debate por cómo entra en este territorio. En fin, hay una serie de experiencias de vida que no estaban contempladas en ningún currículum. A mí me parece que esto
tendríamos que pensarlo al menos un poco más. Hablábamos contigo mismo en otro momento del cambio climático y nos han quedado claras algunas cuestiones a muchos actores de la educación, a muchos sujetos sociales, que la educación no es un tema que ocurra de manera aislada de todo lo demás. La educación está inexorablemente articulada a la naturaleza, a las instituciones, al mundo de la política. Y hoy vemos al mundo de la economía, el mundo del trabajo está trastocado hoy por la pandemia y por lo que está sucediendo. De hecho, muchas de las decisiones que se están planteando en términos de la vuelta a la escuela están mediadas por la reflexión en torno al trabajo, a la productividad y a la economía. ¿Te parece, Hugo, si vamos a una pequeña pausa? Por favor. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor Hugo Casanova Cardiel. Él es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hugo, hay quien piensa que en esta crisis una de las cosas que se demostró es que los maestros son prescindibles, que pueden ser sustituidos por actores de televisión que escenifiquen los programas, o por community managers que manejen las redes, o por programadores que diseñen ejercicios interactivos para las computadoras. ¿Es esto cierto? Bueno, la pregunta es ciertamente muy provocadora y muy sugerente. A mí me parece que para algunas personas, desde una lectura, los maestros son elementos justamente prescindibles. Pero lo que yo percibo en todo esto es una tensión entre dos visiones. La primera, que pues justamente considera que los maestros son accesorios reemplazables dentro de un entramado industrial al que se quiere asimilar la educación, y otra visión formativa, otra visión mucho más humanista, que considera que el maestro es un elemento crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy por hoy tenemos una disputa también entre educación para informar o educación para formar. Y nosotros pensamos que el maestro es un elemento insustituible en esta tarea de formar a los sujetos sociales. Por tanto, por supuesto que considero que el maestro es y seguirá siendo un factor esencial en la enseñanza-aprendizaje y en la educación en un sentido más amplio. Una de las cosas que ha sucedido con este proceso es que los padres de familia, sobre todo las madres de familia, han tenido que pasar a ayudar a sus hijos en labores escolares. No solamente se tienen que hacer cargo de la casa, no solamente se tienen que hacer cargo muchas veces de seguir trabajando, sino que ahora se tienen que desempeñar como si fueran maestros. Sí. Y muchas de esas madres o padres, pues por lo menos en el caso de México, no tienen un nivel escolar más allá de secundaria, ni necesariamente son hábiles en el manejo de las redes. Muchos han aprendido de sus hijos el manejo de las redes. ¿Cómo enfrentar esta situación en el proceso? Sí, a mí me parece que es uno de los grandes retos de esta transferencia del aula a la casa, que naturalmente las madres de familia y algunos padres, pero coincido contigo en que son las madres las que se han cargado del problema. Lo cierto es que no cuentan con todas las condiciones necesarias para poder ayudar a los hijos en formación. Hay un dato que podrá sonar tremendo para un país
como México. México, recordemos que es la 15ª economía del mundo. Estamos, si hacemos un ranking de los países más ricos, pues México está en esa quincena de países. Pero México es un país lleno de paradojas y junto a ese lugar tan importante tiene 5,5 millones de personas en condiciones de analfabetismo. 5,5 millones es una brutalidad de mexicanos al margen de las letras, no solamente al margen de la literatura de Paz o de Borges o de García Márquez, sino al margen del conocimiento de las leyes, por ejemplo. No puede leer la Constitución política, no puede leer el Código Penal, el Código Civil, el nombre de las calles, la literatura que viene en la cajita de las medicinas. Es una condición de precariedad brutal. Si a estos padres los ponemos a ayudarle a los hijos, estamos planteando un sinsentido. Has dicho tú, el promedio de escolaridad de los mexicanos está del orden de los 8 años, por ahí 8 y medio. Esto es secundaria, esto es segundo o tercero de secundaria. Es con esto, y además repartido de una manera muy desigual, repartido en la parte fuerte, en las ciudades, en los núcleos urbanos, en las capas más acomodadas, pero con una cantidad de gente que está al margen del conocimiento más avanzado de una manera muy importante. ¿Cómo podemos pedir que esas madres y que esos padres participen ayudando a los chicos? A mí me parece que esa es de las cuestiones que se tienen que pensar de otra manera. Ahora no estamos todavía en el momento de plantear salidas. De momento estamos buscando plantear buenas preguntas, Luis. Esto es, de pronto parecería, híjole, estos señores académicos nos están planteando muchas cosas y no tienen propuestas. Bueno, en algunas cosas las tenemos. En esta, de momento, me parece que tenemos que buscar mecanismos igualadores en términos sociales. Ayer en otra entrevista hablaba yo del papel del Estado. El Estado tiene la gran responsabilidad de poner el piso parejo para todos los ciudadanos. Y eso es lo que nos está faltando. Un Estado que atienda estas condiciones, que se dé cuenta verdaderamente de esta inequidad y que las resuelva de alguna manera y que no transfiera a familias que tienen una precariedad en términos de formación educativa, esta posibilidad de ayudar a los chicos. O sea, tenemos que buscar y construir mecanismos desde el ámbito del Estado que aminoren, que amortigüen las desigualdades sociales y que eventualmente las vaya puliendo, que se vayan atemperando estas profundas desigualdades de nuestro país. Hugo, en las escuelas, niños y niñas jóvenes no solamente aprenden de maestros y maestras, sino de otros alumnos, de sus compañeros. Allí adquieren valores, visión del mundo, una educación sentimental compartida. El mundo de la pandemia los ha aislado, los ha sacado de esta convivencia en las aulas. ¿Tú crees que esto tiene forma de resolverse de otra manera? Sí, tienes mucha razón y tocas un tema muy relevante. De hecho, una de las tareas esenciales de la educación es la socialización, o sea, la posibilidad de que los niños puedan desarrollar aprendizaje, procesos complejos de aprendizaje en compañía de sus compañeros y compañeras. Se ha comprobado en diferentes estudios que el currículum formal muchas veces se ve desbordado, se ve superado por las cosas que se aprenden entre los propios niños. Y esta es una cuestión que en el mundo digital, por supuesto, desaparece, se desdibuja. La interacción tiene un nivel muy plano, desaparece la comunicación no verbal, solamente existe lo que se dice, solamente existen imágenes
fijas, no existen todas estas cosas. Yo ahora mismo veo mis manos y las veo como interrumpiendo la pantalla. Hay una serie de cosas que en la vida real suceden, que uno se mueve de cierta manera, que los músculos de la cara se mueven de muchas maneras que la pantalla no alcanza a reflejar. Bueno, de todo eso nos estamos perdiendo, ¿viste? Has tocado el tema de la educación sentimental, es importantísimo. ¿Cómo van a relacionarse los chicos de hoy con las chicas de esta época? ¿Cómo va a ser? ¿A través de emoticons? ¿A través de qué va a decirle uno a una chica o a una chica al niño que le gusta, que está contenta? En fin, ¿en qué punto nos puede servir todo esto, ¿no? Y me parece que nuevamente tenemos que pensar todo lo que está sucediendo. Tú planteas una pregunta muy relevante. Yo casi solo te ayudo a profundizar la pregunta. De momento no tenemos muchas respuestas. Muchas preguntas, no tantas respuestas. Exactamente. Doctor Hugo Casanova, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Quizás muy rápidamente, el libro, ¿dónde se puede encontrar? Exacto, pensé que no lo íbamos a decir. Qué bueno que lanzas la pregunta. El libro es accesible de manera libre en www.isue.unam.mx. www.isue.unam.mx. Ahí es accesible. Nos encantará que lo vean, nos encantará si nos pueden hacer algún comentario. Ahí hay lugares donde conectarse, está mi propio correo, el de los autores. De hecho, el libro tiene un listado al final con todos los autores y con todos sus correos electrónicos. Entonces, los comentarios, las preguntas serán absolutamente bienvenidos. Hugo, muchas gracias. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. No dejen de leer ese libro. Realmente es muy interesante. Hasta la próxima.